la intoxicación del colon es la madre de cualquier enfermedad. Si no tenemos salud intestinal, todo lo demás es en vano. Y por lo tanto vamos a mirar qué nos dice aquí. ¿Se acuerdan un poco del colegio? ¿No? Aquí tenemos el hígado, aquí viene desde los esófagos, entra la comida, después aquí en el estómago hay la primera preparación, después viene aquí el duodeno, el intestino delgado y finalmente por el intestino grueso, que es esa parte aquí, ahí se forman las heces y finalmente salen las heces por el recto. Y naturalmente aquí tenemos algunas glándulas, ¿no? El hígado, aquí la glándula, la vesícula biliar, aquí el páncreas para los jugos gástricos e intestinales. Y de eso tratamos porque es un aparato muy importante para el funcionamiento del ser humano. Y lo que es sumamente interesante, más que nada como hay algunos médicos acá, por eso se lo cuento, es lo que se podía comprobar en los últimos años, es una conexión entre el cerebro abdominal y el cerebro craneal. Lo que podían encontrar, no solamente aquí tenemos un cerebro, en el cráneo, sino aquí en la parte abdominal tenemos otro cerebro y hay una íntima relación, como una autopista, con nervios que están conectándose. Y aquí es el libro muy famoso, lastimosamente solamente en inglés, del señor Michael Gerson, que ha escrito sobre el segundo cerebro. Y lo que podían comprobar hace años ya, disculpen que sea un poco científico, es en honor de los médicos que hay entre nosotros que son muy científicos, ¿no es cierto? Lo que han podido primeramente hacer son estos experimentos de un neurólogo americano que se llama Libet. Y él ha hecho el siguiente experimento. Aquí está la persona a la que quiere examinar. Se hace un recorrido, se graban lo que está aquí emitiendo del cerebro, las ondas cerebrales, el electroencefalograma. Y aquí tiene en la muñeca unos electrodos que también se puede hacer una electromiografía, es decir, se puede medir la actividad muscular. Y a la persona se le ha dicho, por favor, en un determinado momento usted debería de activar el músculo. Y aquí ven ustedes el potencial, la electricidad que se podía, en comparación del electroencefalograma con el electromiograma, se podía observar lo siguiente. Aquí él está movimiento en el tiempo cero, está moviendo el brazo. Y es sumamente interesante, imagínense, 200 milisegundos antes, el cerebro se ha dado cuenta que él quiere mover el brazo. Pero más de medio segundo antes de esto, ha venido del abdomen la orden al cerebro que mueva. Y solamente después el cerebro, cuando el abdomen haya tomado la decisión de mover el brazo, él lo justifica simplemente. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir? Es sumamente interesante. Pensamos efectivamente con nuestro intestino. Él es el jefe, no acá, sino aquí. Somos dominados por el cerebro abdominal. Sumamente interesante. Una pregunta a los doctores, tampoco lo sabían, ¿verdad? Y hay también más, ¿no? Entonces, es sumamente interesante. X veces se han repetido estos análisis científicos y siempre con el mismo resultado. Es decir, primero es el abdomen, después viene como instancia justificadora el cerebro cerebral, craneal, y finalmente hay una acción. Así que se den cuenta, ojalá, ¿no?, que última importancia deberíamos de dar y prestar atención a una salud intestinal perfecta, si no actuamos como actuamos, ¿no? Lo que me cuentan aquí las señoras, las mujeres bolivianas, por ejemplo, ¿no?, que los hombres siempre mujeriegos. Eso viene de allá, ¿no? Estropeas con tus tantas parrilladas la flora bacteriana y entonces eres un cochino en vez de un ser humano. Y las mujeres sufren. El que tenga oídos, que oiga, ¿no? Dice. Aquí, por ejemplo, hay un libro muy interesante del Palaroy, lastimosamente solamente en inglés,
aquí la salud empieza en el colon, ¿no? El instinto del abdominal. También hay libros también traducidos al español. Por ejemplo, ese libro de una catedrática, Jane Plant, una profesora que tenía cáncer de mama. Y es sumamente interesante. Ella describe que sin operación y cómo sin operación y sin medicina normal se haya podido sanar. Y aquí no tenemos ya ninguna disculpa, por favor, sean consecuentes, ¿sí? Entonces, ese libro está traducido al español, tu vida en tus manos. Es decir, ya no tenemos ni siquiera la disculpa que no sabemos inglés, ¿verdad? Existe en español ese libro, es sumamente interesante verlo de primera mano. Aquí la vemos, la señora con sus senos. Y efectivamente, aquí vemos el intestino grueso, que tiene mucha importancia porque, si se acuerdan, ya hemos charlado una vez sobre la reflexología, ¿no? En la mano, en los pies, hay ciertos puntos, si los activamos se activa el correspondiente órgano. Aquí en el intestino tenemos lo mismo. Por ejemplo, la gente con Chagas, aquí tenemos el punto de reflexología, ¿no? Esas son las tres partes, la parte del colon ascendente, colon transverso, colon descendente, y luego salen las heces. Aquí tenemos, por ejemplo, el punto de reflexología del corazón, llegando con la limpieza del intestino, ¿no? Porque normalmente la gente es totalmente hipócrita, ¿no? Por fuera nos duchamos diariamente y por dentro la porquería de X años, ¿no? Es absurdo, y después queremos tener buena salud. Limpiando, hay unos aparatos para limpiar el intestino, es como una serie de enemas. Entonces, llegando acá a la punta, a la altura del corazón, chau Chagas, por ejemplo. Hay el hígado aquí, ¿no? La hepatitis C, por ejemplo, hay solución. Después la glándula mamaria aquí, ¿no? Los senos, mucha gente que tiene con los riñones, aquí después el páncreas, etc. Es sumamente interesante. El intestino realmente gobierna todos los órganos. Aquí lo vemos, la próstata, la vejiga, los testículos, arritmias del corazón. Mucha gente que necesita lentes, ¿no? Aquí tenemos el punto de reflexología de los ojos y de los oídos. También el zumbido de los oídos, una sustancia, una condición sumamente desagradable, ¿no? Que la gente casi llega al suicidio porque día y noche tienen ese horroroso ruido. O los ojos, ¿no? Es la voluntad de Dios de utilizar lentes, por ejemplo, ¿no? Más que nada una chica guapa como acá. Entonces, aquí vemos un poco el esquema, empezando con el estómago, el duodeno, el yeyuno, el ileo y finalmente el colon. Aquí hay un sinnúmero de bacterias. Empieza ya en el estómago, ahí no hay tanto, hay como 1000 bacterias. Pero después en el colon, y eso es lo más importante, y en eso nos vamos a centrar ahora, ahí ven que hay 1000 millones hasta 1.000.000 de millones de bacterias. De hecho, aquí tenemos como 100 veces más bacterias en el intestino que todo el cuerpo humano tenga células. Así que imagínense quién es más fuerte, son ellos naturalmente. Y tenemos que tener mucho cuidado para que efectivamente tengamos una flora bacteriana en buena condición. Entonces aquí lo vemos, y eso es la triste realidad de un 99% de la población. En Alemania a lo mejor 95%, en Europa, aquí en Bolivia he visto casi 100% de la gente tiene una de esas dos condiciones patológicas. O tienen procesos patológicos en el intestino, o tienen fermentación, o tienen putrefacción. Y estos dos conceptos es muy importante que lo entiendan. ¿Qué es la fermentación? Eso es un proceso catabólico de oxidación incompleta, totalmente anaeróbico, siendo el producto final un compuesto orgánico, especialmente alcoholes y gases inodoros como el hidrógeno y el metano. Lo reconocen si están en una reunión, están comiendo conjuntamente en la mesa y empiezan a sudar. Si empiezas a sudar es la fermentación, porque la fermentación siempre crea alcoholes. Además, lastimosamente no crea un alcohol bueno. Bueno, no hay alcohol bueno, pero por lo menos ese alcohol que bebamos y digamos que es bueno, sino el alcohol metílico. Y como ya digo, después tiene usted gases inodoros. Usted mismo tiene que examinarse, tiene peditos vulgarmente dicho, ¿no? Y si esos no huelen, sabes que tienes fermentación, porque normalmente no deberíamos de producir ningún gas, ni olorido ni inoloro.
En el momento de producir gases sabemos, caramba, o como dice Jesús, suena muy bien, de verdad, te digo, tienes fermentación, ¿verdad? Número 2, aquí la otra condición patológica es mucho peor todavía, es la llamada putrefacción. Y esto es un proceso de descomposición de los cuerpos orgánicos proteicos en condiciones anaeróbicas con producción de gases fétidos. Es decir, vulgarmente dicho, si sus peditos huelen mal, sabes, caramba, ahí dentro en mi tripa hay putrefacción, que es una condición sumamente patológica. Entonces, con producción de gases fétidos y sustancias altamente tóxicas como la putrescina y la cadaverina. Usted prácticamente se está descomponiendo, es decir, antes de su muerte física ya están muriendo interiormente, dicho brevemente. Por ejemplo, la fatiga crónica, siempre es causa de esto porque eso le carcome interiormente. ¿Cómo dice? Exactamente, un cadáver andando. Y así, lastimosamente, la mayoría de la gente. Es decir, ustedes mismos tienen que mirar simplemente, tengo gases, mal. Tengo gases inodoros, muy mal, pero todavía sirva. Tengo gases fétidos, entonces mejor se compra un revólver y ¡pum!, se tira una bala y tiene... Bueno, eso de la fermentación, como ya lo ven acá, ¿no? Fermentación significa que se produce hidrógeno y el metano. Ese pobre señor tiene ese problema. Ese es un señor que tiene fermentación. Y el otro, putrefacción, bueno, eso se lo revela su nariz. Ahí, por ejemplo, no necesitan ningún gastroenterólogo y tonterías. Entienden ya un poquito, lo que estamos charlando acá es una especie de antimedicina, porque no es la voluntad de Dios de estar con médicos, ni medicamentos, ni nada de eso, sino hay que utilizar por fin los sesos, ¿no? Esa sustancia que Dios nos ha dado entre las dos orejas, y entonces empezar a ser un poquito independiente. De eso se trata, independizarnos, empezar a asumir la responsabilidad de nuestra propia vida,